Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con estos mensajes que estamos llevando de la Semana Santa. Y como deben de saber, pues ya es Domingo de Resurrección. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo número 15, desde el versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por este momento, Señor, por la oportunidad que tenemos de recordar ese suceso que es tan importante para nosotros, porque sabemos que moriste en esa cruz para perdonar nuestros pecados, pero también que resucitaste de entre los muertos. Ayúdanos, Señor, a poder conocer un poco más tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice: yo les enseño lo que yo recibí. Así como lo recibí, así se los enseño a ustedes. No quiero cambiar nada. La misma doctrina que yo recibí, quiero que la reciban ustedes también. Y les habla acerca de la resurrección. Y les dice: porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo les dice: Él murió, pero también resucitó conforme a las Escrituras, así como la palabra lo decía desde mucho tiempo antes, así como las profecías sobre ese Mesías que iba a venir se cumplieron en Jesús, también en su muerte y en su resurrección. Este es un suceso muy importante, así como el viernes de crucifixión lo tenemos como un día muy importante porque fue cuando Jesús llevó nuestros pecados en esa cruz. Pero el domingo también, el domingo de resurrección, es muy importante para nosotros como cristianos. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo les dice a la iglesia de Corinto: si los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe, nuestra predicación es vana. No tiene ningún caso, no tiene ningún sentido. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, no tiene caso ser cristianos. Y ahí la importancia de la resurrección de Jesús. Porque representa, y no solo representa, es que Él venció a la muerte. Él venció a la muerte, así como cargó nuestro pecado, pero también resucitó de entre los muertos. La resurrección es tan importante para nosotros porque si no hubiera resurrección,
pues simplemente no existiría la iglesia. Porque la piedra angular sobre la que se levantó la iglesia es Cristo, es verdad, pero es la resurrección de Jesús. Ese fue el mensaje que predicaban los apóstoles. Ese fue el mensaje de los primeros cristianos y debe ser el mensaje hasta el día de hoy para nosotros. Que nuestro Señor resucitó. Fue lo que ellos predicaron, que Él era el Mesías, que Él murió por nuestros pecados, pero siempre también mencionaban que Él resucitó, que Él venció a la muerte. Por eso es tan importante para nosotros. Debe ser importante para nosotros, así como fue importante para la iglesia en un inicio, así como fue importante para los primeros cristianos, como fue importante para los apóstoles, que Jesús resucitó, porque si no hubiera resucitado, ellos seguirían en lo que hacían antes, seguirían siendo pescadores, volverían a lo suyo. Fue lo que hicieron cuando Jesús murió. Pero lo que cambió todo para los discípulos, lo que lo cambió todo fue que tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Desde ese momento no volvieron a ser los mismos. Y desde ese momento surge la iglesia. Desde ese momento surgen los primeros cristianos, porque la tumba estaba vacía. Nadie lo podía negar, ni siquiera los romanos. No había un cuerpo que mostrar. El cuerpo de Jesús no estaba. No había forma de contradecirles. Él había resucitado. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que Él resucitó de entre los muertos. Eso es lo que celebramos nosotros, y que por medio de esa resurrección Él nos dio vida, vida eterna. Entonces, esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Confiamos en su muerte para perdón de pecados, pero en su resurrección para darnos vida. Vamos a orar por esta pequeña palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este momento, esta oportunidad. Gracias porque sabemos que nuestra fe no es vana, que tiene un propósito, que tiene un sentido, Señor. Sabemos que tú diste tu vida en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Pero también, Señor, sabemos que con poder te levantaste de entre los muertos y vives para siempre, Señor, para darnos esa esperanza de que nosotros también viviremos para siempre contigo algún día. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Aquello que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste. Te agradecemos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres digno de recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.